ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله للألباب جوهر ضياء العقل بالفقه الميسر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones y la misericordia de Allah sea con todos vosotros. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con su profeta Muhammad, con sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Bienvenidos un día más a vuestro programa Las prácticas del Islam, un espacio donde aprendemos juntos los preceptos básicos de nuestra maravillosa religión. Seguimos en el bloque de la oración, as-salah, que es un bloque fundamental. Estamos ante un pilar del Islam y estamos, inshallah ta'ala, comentando los preceptos básicos que debemos todos de asimilar y debemos todos aprender y conocer para llevar a cabo ese pilar correctamente, inshallah. Hemos hablado de las virtudes, la importancia del salah, hemos hablado también de su estatus legal en la religión, hemos hablado de sus condiciones, shurut as-salah, las condiciones de obligatoriedad y las condiciones de validez, y hemos hablado de al-adhan y al-iqama. Hoy, inshallah ta'ala, hablaremos de los pilares, de las obligaciones y de sunan. Como cualquier acto de adoración, como cualquier ibada, como cualquier sha'ira ta'abbudiyya, como cualquier ritual que llevamos a cabo, sabemos que todos los actos de adoración están formados o están constituidos o incluyen partes que son actos obligatorios o pilares de esa práctica, y luego hay actos que son recomendables o aconsejables, que son as-sunan. En el caso de Salah hay tres apartados, hay lo que se denominan pilares, arkan, y luego wajibat, actos obligaciones, actos obligatorios, y luego tenemos sunan, actos recomendables. Y al mismo tiempo, en la otra parte tenemos los actos que invalidan esa práctica ritual y los actos detestables, reprobables, que preferiblemente debemos de evitar. Vamos a ver esta imagen que nos define los tres conceptos, los pilares, las obligaciones y las sunan del rezo. Pilares de salah, arkan as-salah, son las partes fundamentales de las que se compone el rezo, de manera que no se les puede omitir de modo alguno. No se omite ni intencional ni accidentalmente, excepto que haya algún impedimento. Cuando se habla de los pilares, se habla de parte fundamental. Un pilar es algo muy básico en la práctica. Si se abandona, si se omite, si no se realiza, ese acto no tiene validez. Tanto si es accidentalmente, si es por olvido o si es intencionadamente, salvo que haya algún impedimento, que en este caso pues Allah subhanahu wa ta'ala solamente nos exige lo que está en nuestro alcance. Las obligaciones wajibat as-salah son partes de rezo cuya omisión puede compensarse con sujud as-sahw, con las dos prosternaciones del olvido, que ya estudiaremos inshallah ta'ala más tarde, y finalmente se tolera su olvido. Si se olvidan, si no se hace intencionalmente, no afecta al rezo, y luego si nos damos cuenta que hemos faltado una obligación, lo podemos compensar, lo podemos corregir a través de una práctica que es sujud as-sahw, que es las prosternaciones del olvido, como estudiaremos en su momento. Y las sunan es todo aquello que se menciona en la descripción de Salah y no es uno ni de sus requisitos, shurut, ni pilares, arkan, ni obligaciones, wajibat, y eso sí que es una sunna, algo recomendable, algo que hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a través de lo cual tenemos más recompensa y nuestro rezo es más completo, pero si si omitimos estas partes, si las abandonamos, digamos, que no es lo aconsejable, no afecta a la validez de rezo ni obligan a realizar sujud as-sahw. Tres partes fundamentales que debemos distinguir entre ellas, tener claro los pilares, porque sin el pilar de la oración nuestra oración no tiene validez ninguna. Debemos de tener en cuenta los pilares de la oración, arkan as-salah. Y la diferencia entre rukn y wajib
en el contexto de Salah es que el wajib se puede compensar en el caso de olvido o en el caso de error a través de sujud as-sahw. Pero el pilar, si se olvida o si cae intencionadamente o accidentalmente de nuestra práctica, de nuestra realización del acto, ese acto es inválido. Esa raka'a, si dejamos, por ejemplo, un sujud o un ruku', que ahora veremos, inshallah, cuáles son los pilares, nuestro rezo no es válido. Debemos de repetir esa raka'a o incluso a veces repetir todo el rezo. Pero en el caso de al-wajibat se compensa, se corrige, se sustituye en su caso a través de sujud as-sahw, las prosternaciones del olvido. Y es sunan, es muy recomendable hacerlas porque tenemos más recompensa y así nuestro rezo es acorde al profeta, a la manera que lo hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero si lo olvidamos o se lo dejamos no afectaría la validez. Y luego tenemos que estudiaremos inshallah ta'ala al final de este capítulo los actos que invalidan, mubtilat as-salah y makruhat as-salah, los actos detestables o reprobables. Entonces tenemos tres apartados: pilares, obligaciones y sunan, arkan, wajibat y sunan. Ar-rukn, si falta, el salah es inválido, batila, la tasih. Y el wajib, si falta, lo podemos corregir a través de sujud as-sahw. Y es sunan, es recomendable hacerlas, pero si no las hacemos, no afectan la validez. ¿De dónde han extraído nuestros sabios estos tres bloques? Pues de los dichos y hechos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Los pilares vienen mencionados en un hadith muy famoso, que es el hadith denominado hadithul musi'i salata, aquella persona que rezaba mal en presencia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Entró uno de los sahaba a rezar y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam estaba presente en la mezquita y lo estaba contemplando, lo estaba observando y se dio cuenta de que lo hacía mal. Cuando terminó esa persona, lo llamó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam y le dijo, o se acercó esa persona a saludar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam y le dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, vuelve a rezar porque no ha rezado. Irja' salli fa innaka lam tusalli. Y lo hizo la segunda vez, también erróneamente, y volvió a saludar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam y le dijo lo mismo tres veces. Irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Y la tercera vez vino el sahabi diciéndole al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, enséñame porque no sé más que eso. Allimni ya Rasulullah fa inni la uhsinu ghayra hada. Y ahí le enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, pero solamente le mencionó los pilares. Tenéis que hacer esto, y se limitó a decirle los pilares, y de ahí los sabios, digamos, han deducido los pilares del salah a través de lo que dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, porque en el contexto de enseñanza el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam no va a omitir algo fundamental y básico en el salah. Y las obligaciones y las sunan las han deducido a través de los hechos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam y los otros hadices, porque tenemos un hadith que nos establece, digamos, la base de rezo, que nos dice sallu kama ra'aytumuni usalli. Estableced vuestra oración tal y como lo hice yo, rezad tal y como a mí me habíais visto rezar. Entonces nuestra manera de rezar la hemos aprendido a través del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, y nuestro rezo tiene que ser acorde a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, pero debemos de distinguir entre esos conceptos de pilar, obligación y sunna para lo que implica, ¿no?, en los casos de error o los casos de omisión, de olvido o de adición, ¿no? Si añadimos algo al salah, si omitimos algo en el salah o si nos olvidamos, y para ello también hay un apartado que es la corrección de al salah, inshallah ta'ala, tashih as-salah o tarqi' as-salah, que es a través de sujud as-sahw, que estudiaremos en su momento. ¿Cuáles son los pilares? Y hay que estar muy atento para, inshallah ta'ala, quedarse con esta información, porque es muy fundamental y básica. Los pilares, primero los pilares de salah, arkan as-salah. Lo primero es la intención, porque es la base de cualquier acto de adoración. Sin la intención no podemos distinguir entre un hábito y un acto de adoración. Podemos estar rezando y también la intención distingue entre si es un rezo obligatorio o si es un rezo opcional, si es salat al-fard o salat al-nafila, y también distingue entre qué rezo de fard estamos realizando, si es subh, dhuhr, al-asr, y la intención, como hemos mencionado anteriormente, no hay que pronunciarla si no es un acto de confirmación por el corazón, es algo espiritual que no hay que declarar, ¿no? Hacemos la intención por dentro y estamos, digamos, conscientes de que estamos ante un acto de adoración, estamos adorando a Allah subhanahu wa ta'ala y estamos cumpliendo con un precepto que es as-salah.
Lo segundo, estar de pie para el fard si se puede. Al-qiyam, hay que estar erguido, hay que rezar de pie en el fard. En el caso de la sunna es opcional este precepto, ¿no? Pero en el caso del fard siempre hay que llevarlo de pie, hay que rezar de pie en los movimientos que son de pie y hay que iniciar el rezo de pie, salvo si hay algún impedimento jurídico, si estamos enfermos, si estamos impedidos, si estamos lesionados, ahí pasamos a rosa a la permisión de rezar sentados, ya lo estudiaremos en su momento, inshallah ta'ala. Tercero, takbiratul ihram. El takbir inicial, decir Allahu Akbar, Allah es el más grande al inicio. Takbirat al-ihram se denomina al-ihram. Ihram viene de la palabra haram, prohibido, ilícito, porque a través de la declaración o a través de pronunciar ese takbir, algunas cosas pasan a ser haram para nosotros en el acto de rezo. Takbiratul ihram, a través de takbiratul ihram declaramos entrar en la oración, por lo tanto algunas cuestiones se convierten en haram, no podemos hablar, no podemos girarnos, no podemos movernos, no podemos andar, no podemos reírnos, no podemos comer, etcétera, porque estamos ya metidos en el acto de adoración. Por eso se denomina takbiratul ihram y es la entrada de as-salah. En la definición de salah hemos dicho que son acciones, que son dichos específicos con una intención que empiezan con el takbir y terminan con el taslim. Y takbirat al-ihram es el inicio de as-salah. Cuarto, la recitación de Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha es un pilar de la oración, por eso he insistido mucho en el programa de Recita el Corán sobre la recitación correcta de Surat al-Fatiha, porque es un fard, es un rukn en la oración, y si no lo llevamos a cabo bien y si no la memorizamos, nuestro salah es inválida, salvo para los casos extremos de aquellos hermanos que no pueden aprenderla de memoria o no pueden pronunciarla correctamente por la dificultad del idioma, etc. Ya lo mencionaremos inshallah en su momento. Quinto, ar-ruku'. Inclinarse en dirección a la qibla. Luego también mostraremos las imágenes y haremos un vídeo inshallah que describe detalladamente el rezo, tanto las acciones corporales como los dichos y las plegarias y lo que hay que recitar. Levantarse de ruku' ar-raf' min ar-ruku', levantarse después de inclinarse. El sujud sobre 7 partes del cuerpo, la prosternación, hay que hacer el sujud sobre lo que es la frente, la nariz, las dos palmas de la mano, nuestras rodillas y las puntas de los dedos o los dedos de los pies. 7 partes del cuerpo tienen que estar implicadas en el sujud. Sentarse entre ambos sujud, los sujud hay 2 sajdat en cada rak'a y entre ellas hay una sentada que es al-julus. Sentarse para el último tashahhud. También al-julus para hacer el tashahhud, que es la plegaria antes de hacer el taslim. Pronunciar el último tashahhud, que es uno de los pilares. El primer tashahhud no es fard, pero el último sí que es, el tashahhud al-akhir sí que es pilar, sí que es rukn. As-salah ala al-nabi, hacer el rezo sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aquí hay divergencia de opiniones entre las escuelas sobre as-salah ala Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam en el tashahhud, pero hemos optado por la opinión que dice que es un rukn porque es importante. El taslim, hacer el taslim para terminar el rezo. Estabilizarse en todas las posiciones que son pilares, lo que se denomina en árabe al-itmi'nan. Cada movimiento de lo que hemos estudiado hay que hacerlo digamos pausadamente y hay que realizarlo durante un tiempo mínimo que determina que estamos estabilizados y que estamos tranquilos y que estamos concentrados en nuestra oración. Y luego, y por último, y muy importante, es el orden entre los pilares. Todos esos pilares hay que llevarlos en el orden citado. No hay que adelantar el ruku' al sujud o el qiyam al sujud o al fatiha antes de takbirat al-ihram, etc. Hay que respetar el orden citado. Repetimos, inshallah ta'ala, en el orden citado: la intención, estar de pie para el fard si se puede, takbiratul ihram, el takbir inicial, recitación de surat al-Fatiha, ar-ruku', levantarse de ruku', el sujud sobre 7 partes del cuerpo, sentarse entre ambos sujud, sentarse para el último tashahhud, pronunciar el último tashahhud, el salah ala al-nabi sallallahu alaihi wa sallam en el último tashahhud, el taslim, estabilizarse al-itmi'nan en todas las posiciones que son pilares, y por último el orden
entre los pilares. Estos son los pilares que nunca hay que omitir, nunca hay que dejar ni intencionadamente ni accidentalmente. Si falta uno de esos pilares mencionados, el rezo es inválido y no se puede compensar a través de sujud as-sahw, sino hay que repetir todo rezo. Si estamos todavía desarrollando as-salah, hay que repetir esa rak'a. Si estamos desarrollando nuestra salah y nos hemos dado cuenta que hemos dejado el rukn, hay que volver a hacer ese rukn. Si hemos llegado a ese rukn en la siguiente rak'a, eliminamos la rak'a anterior y contamos esa rak'a como primera o como segunda según el orden en el que estamos. Y si una vez hemos terminado el rezo y nos hemos dado cuenta de que hemos dejado un pilar, ese rezo es inválido y hay que volver a repetirlo íntegro, porque no se puede aceptar un rezo sin sus pilares. En el caso de las obligaciones es diferente porque se pueden compensar a través de sujud as-sahw. Entonces son 14 pilares que hay que tener en cuenta, ¿no? Al-niyya, al-qiyam, estar erguido o estar de pie si se puede, takbiratul ihram, qira'atul fatiha, recitación de surat al-fatiha, al-ruku', la inclinación, levantarse de ruku', as-sujud sobre 7 partes que son la nariz, la frente, las 2 palmas de la mano, las rodillas y los pies, los dedos de los pies, sentarse entre ambos sujud, al-julusu bayna as-sajdatayn, sentarse para el tashahhud, hay que hacer el tashahhud sentado, el último tashahhud, el tashahhud al-akhir, as-salatu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, y aquí hay divergencia de opiniones entre las escuelas jurídicas, pero optamos por esta opinión que es rukn, inshallah ta'ala, al-taslim, al-itmi'nan, estabilizarse en todos los pilares mencionados anteriormente y respetar el orden, at-tartibu bayna al-arkan. Esos son los pilares. Vamos a ver las obligaciones que hemos dicho que si se olvidan o si se omiten o si se dejan, se pueden compensar a través de al-sujud. Son partes de rezo cuya omisión puede compensarse con sujud as-sahw y finalmente se tolera su olvido. Lo primero, los takbires, las otras takbirat al-intiqal, denominan nuestros sabios, las takbiras que hacemos para digamos, pasar entre movimientos, porque cuando terminamos el rezo, terminamos la recitación, de la Fatiha y de la Sura, nos trasladamos a ruku'. Ese paso a ruku' se realiza a través del takbir y el paso al sujud se realiza a través del takbir. Esas takbirat son wajiba, son obligaciones, son obligatorias y si se omiten se puede compensar a través de sujud as-sahw. Los takbires al pasar de una posición a otra de rezo. Decir subhana rabbi al-azim una vez, al menos una vez es obligación. Glorificado sea mi Señor el grandioso. Subhana rabbi al-azim en el ruku', lo decimos en el ruku'. También decir sami'a Allahu liman hamidah al levantarse de ar-ruku'. Allah oye a quien lo alaba. Sami'a Allahu liman hamidah para el imam y para aquella persona que reza de manera individual, que reza solo. Y no está prescrita para el ma'mum, el que sigue al imam en salat al-jama'a no debe de decir, no tiene la obligación de decir sami'a Allahu liman hamidah. Sí tiene que decir Rabbana walakal hamd, decir Rabbana walakal hamd, Señor nuestro, y tuya es la alabanza. Al levantarse de ruku', al levantarse de ruku' el imam o el que reza individualmente, al munfarid dice sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Y en el caso de salat al-jama'a, el imam dice sami'a Allahu liman hamidah, los que están detrás de él dicen Rabbana walakal hamd, Señor nuestro, y tuya es la alabanza. Decir Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la en el sujud, en la prosternación. Glorificado seas mi Señor el Altísimo. En el caso de ruku' decimos Subhana Rabbiyal Azim y en el sujud decimos Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Glorificado seas mi Señor el Altísimo en el sujud. Decir Rabbi ghfirli, Señor mío, perdóname, entre ambos sujud. En el julus, entre sajdatayn, se dice Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Sentarse para el primer tashahhud. Hay 2 tashahhud. En el caso de que sea un rezo de 3 o de 4 rak'at, hay un tashahhud en cada 2 rak'at. Ese es el primer tashahhud, el tashahhud al-awwal. Sentarse para ese tashahhud es wajib,
es una obligación. Si se olvida, se compensa con sujud al-sahw. A diferencia del tashahhud al-akhir, el último tashahhud, ese es rukn. Si se olvida, el salah es inválido. Y el primer tashahhud, la pronunciación de al-tashahhud, al-tahiyyat, al-tayyibat, al-salawat lillah, luego inshallah ta'ala lo estudiaremos para que lo tengáis en cuenta. Estas son las obligaciones. Al-takbirat, takbiratul intiqal, a la hora de pasarse de una posición a otra en el rezo, decir subhana rabbiyal azim una vez es obligatorio, pero sunna es decirlo 2 o 3 veces o más. En el ruku', decir sami'a Allahu liman hamidah al levantarse del ruku' para el imam y para el que reza solo, y decir Rabbana wa lakal hamd después de Sami'a Allahu liman hamidah, decir Subhana Rabbiyal A'la en el sujud al menos una vez, decir Rabbi ighfirli entre las sajdatayn, sentarse para el tashahhud y pronunciar el primer tashahhud. Estas son las obligaciones, al-wajibat. Hemos visto el arkan y estas son al-wajibat. La diferencia es muy clara, es un pilar, si falta el rezo es inválido, pero la obligación no hay que dejarla intencionadamente. Si dejas una obligación intencionadamente, el rezo es inválido porque faltas a una obligación, pero si se olvida o si se omite, digamos, accidentalmente, sin darse cuenta, pero luego nos acordamos, lo podemos compensar, lo podemos corregir a través de una práctica que es un precepto que es sujud as-sahw, las prosternaciones del olvido. Ya lo estudiaremos en su momento, inshallah ta'ala. Y dan las takbirat, decir subhana rabbiyal azim en el ruku', decir sami'a Allahu liman hamida, levantarse del ruku', rabbana wa lakal hamd también, decir subhana rabbiyal a'la en el sujud, sentarse para el tashahhud primero, tashahhud al-awwal, y pronunciar el tashahhud al-awwal. Estas son las obligaciones. Ahora nos quedan as-sunan, las sunan que hemos dicho que acciones que forman parte de la descripción del salah, cosas que hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero a través de sus hadices, de sus hechos, tenemos la constancia de que nos forman parte de la parte obligatoria, y si se falta a ellas no altera la validez del rezo. Tenemos más recompensa porque así llevamos a cabo la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y tenemos recompensa por hacer más actos en el salah y pronunciar más plegarias y dichos en el salah, pero si lo omitimos o si lo dejamos no afectaría la validez. Y son dos tipos. Vamos a ver las sunan de salah, sunan de salah, los actos recomendables. Las sunan de rezo son de dos clases: sunan de palabra, as-sunan al-qawliya, que pronunciamos, y tenemos as-sunan al-fi'liya, sunan de acción. Sunan de palabra son muchas, son muchísimas, y entre ellas citamos lo siguiente. Lo primero es al-istiftah, la apertura, la plegaria que pronunciamos antes de rezar al-Fatiha. Una vez que hacemos el takbirat al-ihram, Allahu Akbar, antes de introducirnos, antes de adentrarnos en la recitación de al-Fatiha, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pronunciaba una plegaria de el-istiftah, de la apertura, hacía un dua del istiftah. Hay varias narraciones, luego inshallah ta'ala os enseñaremos una de ellas, la que más utilizaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces el istiftah es una sunna qawliya. Si lo haces, muy bien, tienes una recompensa más, pero si no lo haces, no afecta la validez del rezo ni, digamos, su estructura base. Una de las sunan al-qawliya también es hacer at-ta'awud y al-basmala, lo hemos estudiado en Recita al Corán. At-ta'awud es encomendarse en Allah, refugiarse en Allah del susurro del shaitán el lapidado. Me amparo en Allah contra Satanás, contra el satán, el maldito o el lapidado. A'udhu billahi minash shaitanir rajim es, digamos, una fórmula que se recita antes de empezar o iniciar la recitación. Decir al-basmala, que consiste en decir Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. También pasamos a la siguiente imagen. También a partir de la segunda glorificación en el ruku' y en el sujud. Hemos dicho que es obligatorio decir Subhana Rabbiyal Azim en el ruku' y Subhana Rabbiyal A'la en el sujud. Una vez es obligatorio, pero decir más de una vez, 2 o 3, incluso 5 o más, como lo hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eso es sunna y es permitido. Y cuanto más recordemos a Allah subhanahu wa ta'ala, cuanto más mencionemos a Allah subhanahu wa ta'ala, eso nos cuenta como recompensa. Decir algo más que Rabbi ighfirli entre ambos sujud.
Eso también es sunnah. También decir más que Rabbana wa lakal hamd al levantarse del ruku', hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, etc. Recitar algo más que Surat al-Fatiha, la segunda sura, o recitar parte de cualquier parte del Sagrado Corán, aparte de Surat al-Fatiha, es sunnah, aunque hay divergencias de opiniones en este caso, pero la opinión más, digamos, más sólida en este caso, que es que la sura es sunnah, pero no hay que abandonarla intencionadamente, o no hay que abandonarla por el todo, sino hay que hacerlo siempre que se pueda, y siempre que podamos, inshallah, debemos de recitar Surat al-Fatiha luego con el Corán. También el dua en el sujud, etc. Sunan al-Qawliya es muchísima, hemos mencionado parte de ellas para que tengamos referencia de algunas. También tenemos as-sunan al-fi'liya, las sunan de acción. Vamos a verlo en la siguiente imagen. Son muchas también, y entre ellas citamos levantar las manos al pronunciar takbirat al-ihram, o en el ruku', o levantarse del mismo, o al levantarse para iniciar la tercera rak'ah. Raf'ul yadaini 'inda at-takbir, mover las manos o levantar las manos a la hora de hacer Allahu Akbar. Poner la mano derecha sobre la izquierda mientras se está de pie. Al-qabd, eso también es sunnah, o se denomina hay'at as-salah, una forma, unas posturas de salah que son sunnah. Mirar al punto del sujud, alejar los brazos del vientre y los costados durante el sujud, separar, digamos, las partes del cuerpo si se puede, si estamos rezando de manera individual, si estamos en grupo y estamos en la misma fila que nuestros hermanos y hay, digamos, mucha gente, pues igual es más difícil. Pasamos a la siguiente imagen. También sentarse en posición de iftirash, que es apoyándose el pie derecho, dirigiendo los dedos del pie hacia la qibla y sentándose sobre la pierna izquierda. Esto es sunnah en el tashahhud, sobre todo en las dos primeras rak'at. Y luego al tawarruk, que es parecido, lo único que nos apoyamos en la pierna derecha, dirigiendo los dedos del pie hacia la qibla y sentándonos directamente sobre el suelo y pasando la pierna izquierda por debajo de la derecha hasta que salga del pie izquierdo por debajo del costado derecho. Vamos a verlo en las dos imágenes siguientes y lo vais a ver claro. La parte izquierda es el iftirash y la parte derecha es at-tawarruk. La primera se utiliza para las sentadas y el primer tashahhud, y la última se utiliza para el último tashahhud, si se puede, ¿no? Estas son hay'at, son sunan de acción, sunan fi'liya, hay'at as-salah, lo que hace, las posturas que adaptaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si la persona puede hacerlo de esa manera perfectamente, si no, no pasaría absolutamente nada, no alteraría la validez del rezo, no hay que entrar en divergencias, ni disputas, ni refutaciones en ese sentido, porque son cuestiones de sunan. Hay muchos hermanos que insisten sobre esos aspectos que no van más allá de posturas o de formas que hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que igual hay personas que no pueden poner el pie de esa manera y no pueden apoyarse sobre el pie izquierdo, les duele, no pueden, por ejemplo, sentarse de esa manera que lo hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y eso supone un esfuerzo y van a estar totalmente distraídos en el salah pensando en el dolor, etcétera, y no deja de ser una sunna. Quien lo puede llevar a cabo de tal manera, perfectamente. Quien no, pues no pasaría nada, no alteraría la validez del rezo. Por eso es importante distinguir entre un pilar, entre una obligación y entre una sunna. El pilar es fundamental y siempre tiene que estar presente en nuestra práctica, y si faltamos a ello, nuestro rezo es inválido. El wajibat nunca hay que dejar intencionadamente, porque sería inválido nuestro rezo, y se puede compensar a través de sujud as-sahw, luego lo estudiaremos. Y el sunan son muy recomendables, actos que hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero si no lo hacemos porque no podemos, o porque se nos olvidan, o lo hemos abandonado por tiempo, etcétera, no afectarían la validez de rezo, pero sí son importantes porque nos aportan más recompensa. Vamos a ver los actos que invalidan as-salah, mubtilat as-salah, que es también muy importante este apartado. Los actos que invalidan as-salah si se deja uno de los pilares o condiciones de salah pudiendo haberlos hecho.
si faltamos, por ejemplo, a istiqbal al-qibla pudiendo, si faltamos a utilizar el agua en la purificación o faltamos a la purificación en sí porque podemos y no lo hemos hecho, si no llegamos a tapar nuestra intimidad, satr al-aura, etcétera, que son unas condiciones, intencionadamente nuestro rezo es inválido. Y si faltamos a un pilar, abandonamos la recitación de Surat al-Fatiha, o faltamos a un ruku', o faltamos al tashahhud al-akhir, etcétera, nuestro rezo es inválido. Si dejamos también algún acto obligatorio de forma intencional, lo mismo que las obligaciones se compensan con sujud as-sahw, pero en el caso del olvido, pero si lo hacemos intencionadamente, nuestro rezo es inválido. Hablar intencionadamente durante el salah no es permitido en absoluto, palabras que son ajenas a la oración. Reírse a carcajadas dentro del salah es una falta de respeto porque hay que recordar la esencia de la oración, que es entrar en comunicación con Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos ante un acto de sumisión y estamos ante un acto de adoración y rendimos culto a Allah subhanahu wa ta'ala, entonces no debemos faltar el respeto, no debemos introducir actos que son ajenos a la esencia del recuerdo, que es al-dhikr en el salah. Hacer muchos movimientos sin ninguna necesidad, hay que estar concentrado, hay que estar estabilizado y presente con Allah. Si es un movimiento necesario que hay que hacer para adelantarse un poco y meterse en una fila de rezo, digamos, pasar o moverse hacia un lado u otro por necesidad, etcétera, no pasaría nada. Pero si es sin necesidad, ese movimiento, sobre todo si es exagerado, invalidaría nuestro rezo y sería batil, la yasih, y entonces tenemos que tener en cuenta estos preceptos. Vamos a pasar directamente a los actos indeseables o detestables o reprobables, makruh, durante el salah. Son aquellos actos que disminuyen la recompensa del salah y hacen que se reduzca la concentración y la devoción. Cosas que debemos de evitar, preferiblemente. Igual no invalidan del todo nuestra oración, pero son reprobables, son detestables, son indeseables. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos las mencionó para no hacerlas, hay que evitarlas, pero si por alguna causa, ¿no? Una fuerza mayor lo tenemos que hacer, pues que sepamos que eso disminuye un poco nuestra recompensa, no vamos a tener una recompensa completa, digamos, de la oración, y eso también influye en la concentración, en estar presente con Allah, en el khushu' y en el ikhlas incluso. Vamos a ver cuáles son esos makruhat al-salah. Moverse hacia algún lado durante el salah, dado que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue consultado sobre este acto en el salah y dijo: es un medio por el cual el demonio entorpece el salah del siervo. Hay que evitar moverse, hay que evitar distraerse a través de esos movimientos, sobre todo si no son necesarios. Eso es importante. Pasamos al siguiente, y es indeseable mover las manos, los brazos, tocarse la cara sin necesidad, poner la mano sobre el costado, agarrarse los dedos, jugar con ellos, rascarse, jugar con las prendas, con la vestimenta que llevamos, si llevamos gafas, jugar con la barba, jugar con el pelo. Eso demuestra que no estás presente con Allah subhanahu wa ta'ala y estás distraído, y en el salah hay que estar con khushu', hay que estar con concentración, hay que emocionarse, hay que llegar a comunicarse con Allah subhanahu wa ta'ala y asimilar la grandeza del acto que estás llevando a cabo, que es el salah, que es munajah bain al-abdi wa rabbih, que es una conversación confidencial, comunicación íntima con Allah subhanahu wa ta'ala, y estás ante el Señor del universo, ante el Creador y ante el Misericordioso. Normalmente, si estamos hablando con alguien importante, con una persona importante, pues estamos en una postura de respeto y de formalidad. Imaginaros, y para Allah subhanahu wa ta'ala es el mejor ejemplo, si estamos ante Dios rezando. Hay que ser muy respetuoso y hay que evitar cualquier tipo de distracción. Vamos a ver la siguiente, y es detestable que se realice el salah mientras el corazón de uno está distraído pensando en otras cuestiones. Es makruh estar pensando en cuestiones mundanales y en nuestros asuntos mundanos, nuestro trabajo. Hay personas que están haciendo rezo y al mismo tiempo están calculando el dinero, están pensando en la compra, están pensando en lo que tienen que hacer, están pensando en el trabajo que han dejado. No, hay que cortar, digamos, cualquier relación con el mundo exterior y entrar de lleno en la comunicación con Allah subhanahu wa ta'ala, y la distracción en sí es detestable, es makruha, pero
hay que hacer un esfuerzo para llevarla. También si uno tiene ganas de evacuar, de ir al baño, que está, digamos, apretado o que siente muchísima hambre, tiene ganas de comer, pero está rezando y está deseando que termine ese rezo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice, no se debe hacer el salah si la comida está servida o si se tiene ganas de evacuar, porque eso te distrae. Primero hay que comer, primero hay que ir al baño si es necesario, relajarse y luego para entrar en el rezo con total concentración. Esos son actos que debemos de tener en cuenta, inshallah ta'ala. Pilares, obligaciones, sunan, actos que invalidan y actos indeseables. Arkan, wajibat, sunan, mubtilat y makruhat as-salah. Y eso es muy necesario, es una información muy básica que cada musulmán y cada musulmana deben de tener conocimiento de ella, deben de tener constancia de ella, deben de asimilarla y entenderla y tenerla muy bien aprendida, y se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos porque de ella depende la validez de nuestra oración. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dé el conocimiento beneficioso y que nos beneficie de ese conocimiento y que nos ayude a llevarlo a la práctica con ikhlas, con sinceridad y devoción. Alabado sea Allah, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gracias por estar otro día ahí siguiéndonos y nos vemos en el siguiente capítulo, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.